Bien, muchas gracias por estar acá. Creo que se pierde la luz, pero... Ok, bien, vamos, bueno, yo vengo a platicarles un trabajo que estamos trabajando apenas, estamos empezando. Es un trabajo muy joven que con unas colegas de la Universidad Autónoma de Nayarit está gestándose, que tiene desde octubre, bueno, creo que este es mi lado, tiene desde octubre y es sobre las mujeres pescadoras. ¿Sí? Este trabajo empieza en octubre en uno de los grupos de trabajo o grupos focales, ¿no? Talleres de las mujeres de los municipios de Santiago, de San Blas y de Rosa Morada. El título es Mujeres en la pesca, vulnerabilidad, ático y desafíos para la sostenibilidad de los derechos humanos. Ok, esto sí sirve. La intención fue, el encuentro que tuvimos fue con una red de mujeres ribereñas y del mar, ¿sí? Que se acaba también de aglutinar, digamos así, porque justamente por los episodios o estos, digamos, estas estructuras de desigualdad que están viviendo las mujeres pescadoras de la costa nayarita, y bueno, empiezan a hacer equipo, a agruparse, básicamente por esos procesos históricos de desigualdad, de inequidad y de precarización de su trabajo y de invisibilización, ¿sí? Las mujeres rurales que se dedican a la pesca enfrentan una doble cara de desigualdad debido a su género y su ocupación en un sector históricamente masculinizado. Como saben, la pesca en nuestro estado está históricamente masculinizada. La pesca básicamente es una actividad de hombres, pero si nos vamos a los recovecos de nuestro estado, vamos a encontrar mujeres que también están implementando actividades en el mar que le ayudan a sus esposos o que forman parte de la cadena productiva de la pesca en nuestro estado. ¿Desde dónde estoy situando este trabajo o desde dónde estamos situando a mis compañeras en este trabajo? Desde el enfoque de ecología política feminista, la cual hace uso de marcos teóricos donde analizamos desde el poder, desde los elementos de la sostenibilidad y del género, ¿sí? En conjunto con el marco teórico de los feminismos comunitarios, que analizamos tanto la intersección de raza, género y de inequidad, ¿no? Entonces vamos a visibilizar las experiencias de estas mujeres y analizar cómo estas estrategias comunitarias contribuyen a la sostenibilidad pesquera y social. Bueno, vamos a explicar un poquito del contexto pesquero del estado. Aquí no sé si hay gente experta en el tema de la pesca. Tal vez, bueno, agradezco que este evento haya sido tan interdisciplinario. De repente vemos temas muy alternos. Sin embargo, es importante que hablemos de estos temas socioambientales y qué papel tiene la mujer y qué trascendencia tienen los temas de sostenibilidad sobre todo, pero sobre todo qué papel juegan los derechos humanos o la ausencia de los derechos humanos en estas esferas, ¿sí? Y sobre todo la interrelación de la ausencia de derechos humanos en la esfera socioambiental, ¿sí? Bueno, empezamos. Nayarit sabemos que es un estado donde cuenta con 296 kilómetros de litoral, 572 kilómetros de cuerpos de agua, ¿sí? Produce en promedio 74.036 toneladas anuales con un valor de 3.173 millones de pesos. Tiene el quinto lugar nacional en volumen y el tercero en valor, aportando 1.68 al PIB nacional en tanto la actividad pesquera. Pero en esta pequeña aportación hay un grupo vulnerable, invisibilizado históricamente, que tiene una gran trascendencia en esta actividad y que incluso tiene hasta 3 jornadas y no se le da el lugar que ocupan, son las mujeres, ¿sí? Básicamente, la estructura productiva son personas registradas en la actividad, son 11.454 y 7.314 en captura y acuacultura, 4.140 sistemas controlados,
251 organizaciones sociales pesqueras registradas, pero hay una problemática normativa. No existen reglamentos que operen la ley de pesca ni acuicultura sustentable. Ya empezamos con problemas, ¿sí? La consecuencia de un desorden institucional de afectaciones a pescadores y ecosistemas, pero hay otro problema también mayor. Las mujeres en la pesca es un sector totalmente invisibilizado, además de precarizado, ¿sí? No hay datos estatales actualizados de su operación, su trabajo, su rol en esta actividad, cuando es muy importante, porque están en todas las etapas de la cadena productiva. Desde pescar, desde filetear, desde la manufactura del producto pesquero hasta la venta, ¿sí? La tendencia nacional es que las mujeres representan el 8% en el país en esta actividad, pero tienen una muy baja remuneración porque se les considera como la ayudante, la esposa que ayuda, ¿sí? En Nayarit, el 88% trabaja sin pago fijo. Tiene el segundo porcentaje más alto del país, ¿sí? Su trabajo de las mujeres se naturaliza como un apoyo familiar, como ya les comenté, sin derechos, sin decisión y sin reconocimiento. Otras cosas en este contexto de la pesca en Nayarit, vamos a pasarle rapidito. Es que hay una sobreexplotación, una contaminación y también estamos pasando por las secuelas del cambio climático, ¿no? Por megaproyectos turísticos, por alteraciones de ecosistemas, entre ellos el canal de Cuautla, y bueno, el resultado de la disminución del 50% de capturas, especialmente camarón, como lo vimos este año, ¿no? Que se movieron las fechas y también la veda ya no coincidió con los procesos productivos. La dimensión social. La pesca artesanal es de pequeña escala, intensiva en mano de obra, y bueno, la verdad que dependen de ecosistemas frágiles como es el manglar, las lagunas y los esteros. El trabajo femenino es clave durante y post-zafra, pero su aporte se mantiene precario y sin acceso a permisos ni propiedad. Bueno, para analizar esta problemática de género a nivel comunitario, a nivel rural y en estos rincones del Estado, la teoría de género, la perspectiva de género, todos conocen, no es suficiente. Tuvimos que buscar datos interpretativos desde las epistemologías del sur, desde los feminismos rurales, ¿no? Y lo que nos está ayudando ahorita son los feminismos comunitarios. Entonces, el marco interpretativo que vamos a utilizar para realizar este trabajo, como les dije, es la ecología política feminista, la cual analiza recursos naturales, pero también los procesos de desigualdad y el poder en disputas. ¿Sí? Entonces analizamos el marco teórico de la categoría cuerpo-territorio. ¿Qué significa este marco interpretativo? ¿Qué creen que significa esta dicotomía o esta dualidad? Simplemente que el primer territorio que afecta un conflicto ambiental o un proceso de desigualdad, un proceso de contaminación o extractivismo es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es el primer territorio. Entonces, las mujeres están atravesando por un proceso de despojo, ¿sí? Las mujeres de pescadoras, ¿no? De esta costa, y ese es el concepto que Delmi Tania Cruz, colega de Chiapas, experta en estos temas, nos expresa desde el primer espacio de disputa y de defensa frente a los sistemas de dominación y también el lugar donde se construyen prácticas de vida, cuidado y resistencia. ¿Sí? El territorio forma parte de las propuestas políticas contra el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y la violencia de los extractivismos. Ahorita voy a irme con calma, ¿sí? Pero este marco es un marco muy específico, muy sutil, muy delicado para ayudar a los pueblos y a las costas para analizar procesos de desigualdad y de violencia contra las mujeres de localidades tan pequeñas, ¿sí? Sobre todo porque en primer lugar que recibe violencias y que está en contacto con el medio ambiente es el cuerpo como mujeres pescadoras. ¿Vamos bien? Bueno, luego me sale la maestra, perdón.
Ok. Y bueno, autores como Blázquez y Flores nos dicen que la invisibilización del trabajo de estas mujeres, ya sea por lógicas estructurales, ya sea por el patriarcado, ¿no? por procesos, por lógicas machistas de los mismos pueblos costeros, Es una primera forma contemporánea o moderna de desposesión territorial. ¿Por qué? Porque la invisibilización del trabajo de estas mujeres, que es muy grande, muy importante, ¿sí? Porque una vez que llega el producto pesquero a la costa, ¿quién lo procesa? ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo manufactura? No son los hombres. Créanme que no. Vayan a San Blas. ¿Conocen un personaje denominado fileteras? ¿Sí? ¿Alguien conoce cómo llega el producto? Que se comen bien rico las ramadas. ¿Alguien sabe? Adelante. Cuando entran los pescadores a la piscina y salen con el producto, el camarón, pero no nada más es puro camarón con el que sacan, también sale pescado, jaiba y otro tipo de mariscos, el cual las mujeres ya están ahí afuera esperándolos para separarlos. Y la verdad es un reto muy grande porque no es un kilo, son toneladas de camarón que sacan y hay las mujeres son las que están en friega sacando toda la mojarra, el camarón y la jaiba. Después está todo el pescado y las fileteras son las que se cargan de estar sacando la pura lonja del pescado que nos comemos muy rico, pero todo este proceso es el que hacen las mujeres, la mayoría de las mujeres de la costa son las que hacen este trabajo, esa labor que se hace con los pescadores. Y ellas son las que están siempre preparando el producto. Gracias. Muchas gracias. Así es, este tipo de trabajos que tienen que ser de cuidados, de limpieza, de alguna forma de procesamiento, que es invisibilizado, básicamente es desposesión territorial. ¿Por qué? Porque es una forma de exposición simbólica que afecta tanto el cuerpo como el territorio al ser negado como sujetas de conocimiento y derecho de sus cuerpos. Es decir, los saberes inscritos en ellos quedan fuera de los marcos formales de reconocimiento y legitimidad de recursos, ¿sí? Es decir, los feminismos comunitarios plantean que la lucha por los derechos de las mujeres están ligados a la defensa del territorio y a la reconstrucción de formas de colectividad de vida. Reconoce que la opresión de género está entrelazada con el racismo, colonialismo, explotación económica y degradación ambiental. Bueno, desde los feminismos comunitarios, estos saberes pesqueros no son secundarios ni auxiliares, sino una forma epistemológica situada, es decir, conocimiento producido desde cuerpos que viven y resisten territorios atravesados por desigualdad, extractivismo, racismo colonial y la masculinización del mar. Es decir, nosotros que vamos a la costa sabemos que hay saberes bien específicos de estas zonas que solamente las personas que viven ahí saben cómo hacer estas prácticas. Eso se llama saberes situados, ¿sí? No reconocerlos, no reconocer la importancia de estos roles y estos saberes de las mujeres es una forma de desposesión y de violencia. Y ahora vamos a ir directamente a los resultados de estas conversaciones, ¿sí? Voy a nada más a comentarles esta pequeña frase. La defensa del territorio costero, por tanto, también es la defensa del cuerpo. La defensa del territorio, existir, aprender, recordar y transmitir saberes que sostienen la vida humana y no humana, ¿sí? Los resultados de las mesas de discusiones que tuvimos con las mujeres pescadoras fueron muy interesantes. Se sostuvieron en 3 categorías grandes. ¿Qué papel tiene la mujer? ¿Cómo ha sido tratada? Cambio climático y su papel o su rol en la pesca, ¿sí? De estos resultados fueron los siguientes. El primero fue mujeres en el sector pesquero, ¿sí? Lo que detectamos o lo que ellas exponen es que básicamente tanto las condiciones productivas de la pesca y ambientales no son tanto ambientalmente tienen serios problemas porque la pesca va en detrimento, es decir, las cuestiones, la pesca ya no es la misma como años atrás, ¿sí? Tenemos problemas de sobreexplotación del producto pesquero y bueno, y en términos ambientales
a partir del cambio climático, esto ha ido en detrimento. Tenemos que la infraestructura y los materiales también básicamente han tenido procesos de no tienen como el suficiente capital para adquirir buenos equipos, y cuando tienen daños no hay un fondo de apoyo que les posibilite adquirir a ellas como mujeres, pues equipo, porque no tienen voz ni voto en ciertos espacios de toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas, por ser mujeres, ¿sí? La comercialización. En términos de comercialización, evidentemente no tienen apoyos y ellas les gustaría tener acceso a programas para comercializar sus productos, ya que ellas reciben, por ejemplo, sus productos, ¿no? Después de que lo manufacturan, les gustaría darle un valor agregado, por ejemplo, hacer harina, ¿no? De los desechos, no los desechos, sino como de los sobrantes, ¿no? de los filetes y esto, y darle un valor agregado a este tipo de productos, ¿no? Y sobre todo, en la normatividad de la pesca, ellas no están ni consideradas ni integradas a las políticas pesqueras, ¿no? Y vaya que son básicamente actoras importantes en este sector. Y bueno, en términos de toma de decisiones, sabemos que al igual como en los ejidos, no tienen tampoco participación política y son sujetas importantes en la toma de decisiones o en la reproducción social y económica de las comunidades pesqueras también. Otra cosa que también solicitan o que han comentado es que les gustaría tener como también participación en talleres o en actividades que posibiliten su empoderamiento. Otra de las mesas trató simplemente el hecho de ser mujer, ¿sí? Ser mujer en una actividad tan masculina, en un espacio y en un territorio masculinizado. ¿Qué significa para ellas, no? De entrada hay una gran desigualdad de género, ¿no? Porque todo territorio, maquinaria, todo diseñado para los hombres, ¿no? Y otro fue que ellas se sienten culpables porque tienen que irse a trabajar y sienten que dejan a los hijos y que descuidan la casa y el hogar y les da mucha culpa, pero ellas también quieren tener ingresos o llevar como un poco de capital a sus casas, ¿no? Entonces ellas piden una corresponsabilidad de la otra parte también para no sentir esta culpa, ¿no? Y bueno, y hacer trabajo en conjunto. Las condiciones laborales y económicas no son las mejores. A veces tienen que masculinizar su vestimenta, ¿no? Para sentirse o adaptarse al medio masculino y no pueden ser, no tienen ese papel, ¿no? Como mujeres, o sea, no ejercer su rol como mujer. En términos de sostenibilidad ambiental y de los medios de vida temporales, cuando hay una baja temporada, les gustaría, por ejemplo, tener la certeza de tener otras actividades que solventen estos periodos de baja actividad pesquera, cosa que no existe y que, bueno, ellas como mujeres pueden aprender a hacer otras cosas y activar la economía en las casas, ¿no? La seguridad y Estado de Derecho. Ellas mencionan que les parece sumamente peligroso cómo el crimen organizado ha ingresado a estos espacios y ha básicamente violentado todas las comunidades y les parece que tienen mucho miedo, ¿no? Que llegue a sus hijos o que tengan o violenten, ¿no? Sus familias, por ejemplo, porque la actividad pesquera también se ha visto capturada por la actividad ilícita. Y la gestión institucional y normativa desean, y es algo muy insistente, desean ser vistas por la normativa, ¿no? Por la parte institucional sobre todo. Y bueno, también ellas piden, fíjese cómo las mujeres siempre pensamos en el cuidado, ¿no? Vean cómo siempre lo traemos. Ellas desean que exista un fondo para las catástrofes. O sea, ellas quieren que cuando exista un huracán, así como los agricultores tienen fondos institucionales de catástrofes, de inundaciones, un seguro, dicen que ellas no tienen nada cuando hay un huracán. Se pierde todo, se les inundan sus casas y se pierde todo, ¿no? Ellas desean ese tipo de fondos. Y ya se perdió la diapositiva. Ok. Y bueno, cuando tiene también, bueno, el apoyo para catástrofes y despensa sobre todo, ¿no? Lo que es el habituallamiento. Por último, tenemos el cambio climático y la justicia ambiental. En esta área, las mujeres que estuvieron en las mesas hablan que tienen muchos riesgos en las comunidades pesqueras por fenómenos naturales.
ellas desean seguir fortaleciendo la educación ambiental que han tenido, porque han llegado muchísimas organizaciones ambientales a la comunidad. Ellas desean también seguir formando, tener una formación de comités de riesgos, porque son comunidades que están atravesando por el cambio climático, son más impactadas que nosotros que vivimos en la ciudad, la verdad. Y bueno, también desean tener como un ciclo de restauración participativa de los ecosistemas manglar, como continuamente, y también que toda la comunidad participe y no nada más ellas. Porque olvidé decirles que además de ser amas de casa y ser pescadoras, también ellas son restauradoras de los manglares. Y bueno, ya para acabar, las participantes demostraron agencia social para generar estrategias para fortalecer sus redes, sostienen sus territorios y revaloran sus experiencias y saberes, ¿sí? Esta agencia es resultado de un proceso histórico de aprendizaje y vínculos comunitarios, pero operan dentro de condiciones estructurales adversas que cambian lentamente. Persiste una ausencia de perspectiva de género en instituciones y sector pesquero, lo que dificulta su participación, acceso a derechos, seguridad y reconocimiento. Las mujeres enfrentan riesgos personales y colectivos, incluyendo violencia, exclusión de espacios claves, falta de remuneración justa y amenazas vinculadas a economías ilegales, como ya les había comentado. Perdón. Es necesario garantizar acceso a recursos y la titularidad de los medios de vida, reconocimiento de cuidados comunitarios, familiares y ambientales, participación en decisiones y liderazgo, condiciones seguras y equitativas, escuchar y fortalecer su liderazgo es clave para avanzar en igualdad, justicia socioambiental y la conservación de los territorios pesqueros. Gracias. Gracias, doctora Mariana, siempre un placer escucharle y aprender de sus líneas de investigación, siempre muy inquieta y estamos atentos a su trabajo, por supuesto, porque son perspectivas que son de obligado abordaje no solo para las tareas cotidianas del organismo, sino para todos los sectores de desarrollo. Por supuesto, el de la pesca pues es uno de los sectores en los que hace falta visibilizar precisamente la falta de oportunidades, la falta o la existencia tan marcada de desigualdades en cuestiones de género, ¿no? Yo siempre he comentado que a veces hay situaciones en donde la prevalencia de un derecho es muy confusa. Me parece que esta es una de ellas. Está muy claro el tema del género, eso creo que queda perfectamente claro. La necesidad que hay de atender situaciones de emergencia, de desigualdad. El tema creo que nos toca aquí también, bueno, en lo particular llama mucho la atención, es cómo encontrar una visión integral, compatible, entre el derecho a la alimentación, el derecho a la preservación del medio ambiente y el derecho de ejercer un oficio que precisamente vive de los recursos naturales y cómo ser respetuosos en este sentido. Lo decía porque pues precisamente en cada situación compleja como es esta, de una necesidad de una industria tan importante como la pesquera para nosotros y el mantenimiento del medio ambiente, pues en algún momento hay un punto de inflexión. En algún momento hay un punto de inflexión que debe convertirse en una ponderación obligada por parte de las instituciones, del Estado, de la ciudadanía. Entonces, esto que nos plantea la doctora pues debe dejarnos muchas cuestiones sobre la mesa,
hasta qué punto pues se puede sostener esta dinámica en contextos de sobreexplotación que estamos viviendo en todo el mundo, pero que en algunas localidades del territorio mexicano ya son insostenibles. Hace unos días me tocó estar en las costas de Campeche en una Asamblea Nacional de Organismos y yo preguntaba a la persona que nos servía de comer de dónde eran los camarones tan ricos que amablemente nos ofrecieron allá, y para mi sorpresa eran de Nayarit, eran de Sinaloa, en un contexto también pesquero, porque el 99% de lo poco que ya se puede pescar en las costas de Campeche lo consume Quintana Roo y lo consume Yucatán, y está destinado a surtir las necesidades de las grandes cadenas hoteleras que están en toda esa zona, y los locales tienen que conseguir marisco del Pacífico, no del Golfo. Es decir, el tema es alarmante si lo analizamos de manera holística, repito, y todos estos factores industriales, sociales, políticos, son necesarios para encontrar un equilibrio y sobre todo en un sector tan vulnerable como es en este caso la visión de género que nos expone aquí la doctora. Entonces, por todo eso me parece a mí que es algo que nos da mucho en qué pensar, y por eso en este momento les dejo abierto el micrófono a quien quiera participar con alguna pregunta o comentario. Aprovechen, porque no siempre tenemos a la doctora disponible para hacer estas preguntas. Sí. No sé, a lo mejor, si no lo hubiera, yo le pediría a la doctora nos diera una conclusión sobre, en términos generales, de la exposición. Digo, a mí me asaltan muchas dudas, ¿no? Es decir, primero, si la normativa federal tiene una perspectiva adecuada de género, si las instituciones que otorgan los permisos de pesca están sensibilizadas con esta perspectiva, como es la Marina, como es Semarnat, que son prácticamente quienes otorgan estos permisos a quienes se dedican a estas actividades. En efecto, la política pública municipal, la política pública estatal, la política pública federal, esta es una actividad que de alguna manera compete a todos los ámbitos de autoridad y la organización civil, porque esto es muy importante, ¿eh? Ustedes no saben, o los que son de San Blas, quizá de Santiago, de la zona pesquera, lo que es la organización en los puertos, en los esteros, y en efecto es un ambiente dominado prácticamente por hombres. Yo no he visto, solo he visto el género en el nombre de las lanchas, pero no, ¿verdad? No en las dueñas, en las propietarias, y eso es algo que tenemos que poner de relieve, ¿verdad? Entonces le pediría, doctora, nos concluyera. Bien, no, pues no, la normativa todavía no integra la perspectiva de género ni en la política de la pesca, apenas está integrando el tema del cambio climático. Entonces, justo ayer hablaba con el coordinador de la CONAM, de acá de Isla Isabel, justamente, y me dice que apenas están integrando algunas cuestiones de género. Le dije, bueno, ¿qué es prioridad? ¿Cambio climático, género? Me dice, no, género. Le dice, ahorita apenas vamos con el género, ¿no?
Entonces, bueno, entonces apenas estamos en iniciativas, justo hay apoyos, creo que los apoyos vienen más de organismos internacionales para que se colectivicen el tema de mujeres que están trabajando en cuestiones de investigación, porque hay mucha investigación de océanos y esto, porque empiezan a fomentarse o empujar a chicas, a jóvenes chicas a que hagan como colectivos de jóvenes investigadoras. Por ejemplo, conozco a un colectivo que se acaba de aglutinar, se llama Sirenas del Mar, pero estas hacen investigación de buceo, ¿no? Y como que empiezan los estímulos a hacer trabajo en los océanos, en el mar, de mujeres, y entonces creo que hay una iniciativa ahí de corte internacional, pero no dudaría que próximamente, porque si sabemos, no sé si conocemos la política ambiental de México, es una copia y fue bajo presión internacional, cuando realmente se da, que fue hace, no sé, unos 20 años, fue bajo presión y bajo una imitación que se hace la política ambiental, en realidad, ¿no? Fue algo así como una presioncita que tuvimos por ahí en términos internacionales. Entonces, si ya tenemos ahí una presión internacional por aglutinar jóvenes para hacer investigación en términos de océanos, no dudaría que próximamente ya tengamos ahí como la iniciativa en términos de política nacional de apoyo a las mujeres que hacen trabajo en términos de actividades de marinas o mujeres, ¿no?, que se dedican a las actividades del mar o que viven de la pesca, ¿no? Eso es lo que entiendo. Lo que sí veo es bastante trabajo, ahorita que nos estamos empapando, veo muchísimo trabajo de la sociedad civil con mujeres que viven del mar. Y créeme, acabamos de estar, hace como 15 días estuvimos en San Blas, en el evento que hubo. No sé si se dio cuenta que hubo un evento de acuacultura y de pesca muy, muy impresionante, muy bonito, y hay mucho trabajo de mujeres, o sea, hay muchos colectivos. Entonces, por ahí creo que nos viene una oleada de, válgame la redundancia y la toponimia de tanto concepto marino, ¿no? Nos viene una oleada de políticas marinas importantes, en términos de género también. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hubiera alguna pregunta, me permitiría entregar este pequeño reconocimiento, esta pequeña constancia desde la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, así como desde la Universidad Autónoma de Nayarit, a la doctora Mariana Betsabeth Pelayo Pérez, por su participación como ponente en el Congreso Internacional Los Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en entornos de incertidumbre, con la conferencia Mujeres en la Pesca, Vulnerabilidad, Cambio Climático y Desafíos para la Sostenibilidad y los Derechos Humanos, realizada el viernes 28 de noviembre de 2005 en esta ciudad. Y pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos.